Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid frente al Barça 1-3 en el partido de la primera Iberdrola, con doblete de Lieke Mertens y gol también de Irene Paredes, por nuestra parte con el gol de Kosovare Asllani. Vamos a analizar, chicos, algunas de las claves, ¿no?, por las cuales ha pasado el partido, y voy a dejar un poquito plasmar mis sensaciones tras el encuentro, ¿no?, donde yo era escéptico, muy escéptico de que pudiéramos ganar. Evidentemente yo le he dado un 5% de posibilidades realmente al conjunto de Alberto Toril, y así ha sido, ¿no? El Barça ha sido superior, ha tenido más ocasiones, ha generado más situaciones, pero al margen de algunos errores que ha tenido el equipo, que creo que han sido evitables, sobre todo en línea defensiva, a la hora de bloque alto, a la hora de saltar en la presión, a la hora de hacer la salida al fuera de juego, al margen de eso, y algunos errores en área, creo que el equipo ha tenido una buena línea de concentración y una buena línea competitiva. Lucha de balones divididos, intentando generar situaciones, aunque hemos generado muy pocas ocasiones. De hecho, creo que hemos generado 3 situaciones realmente, donde hemos marcado en la segunda parte la de Asllani. Pero a este Barça generarle ocasiones es que es muy difícil. Por lo tanto, la clave era que no encajáramos mucho atrás. Y en el intervalo del 8 al 23 hemos encajado en 10 minutos prácticamente todos los goles, tras haber salido bastante bien los primeros 5 minutos, con sensación de que el equipo tenía ímpetu, tenía ganas, tenía confianza, tocaba Asllani, tocaba tener al Castillo, aparecían nuestras jugadoras de arriba sin generar gran peligro a Sandra Paños, pero sí con la intuición y la sintomatología de que el equipo sí que estaba prestándose a mostrar un nivel de competitividad, como digo, alto. Pero al final nos han penalizado los errores atrás. Hemos, por ejemplo, en el primer gol de Lieke Mertens, de la futbolista de Países Bajos, ahí Lucía Rodríguez ha achicado mal, luego Misa ha hecho lo que ha podido, pero nadie ha ido a ayudar en los 2 disparos, 2 remates en área que ha hecho Lieke Mertens. Luego también en el segundo de Lieke Mertens, el tercero en el partido, también hemos sacado mal la línea defensiva y ahí han aprovechado, porque esos espacios al final hay mucho campo entre portería y defensa. Si no haces ese tipo de movimientos de manera sincronizada, pues vaya, te pueden pillar por sorpresa, y así ha sido, ¿no? Y en el gol de Irene Paredes, realmente las estrategias llevamos sufriendo por momentos esta temporada, al igual que en línea defensiva en general, pero en estrategia también. Irene Paredes tiene mucha altura, tiene mucha fuerza, y esa jugada nos la han hecho en varias ocasiones, con asistencia también de Mertens. Creo que algunas de sus estrellas no han estado a su nivel. El Barça no ha estado a su mejor nivel. Ni Bonmati, ni tampoco Alexia Putellas ha estado brillante, no ha tenido un partido excelso. Pero me ha gustado, por ejemplo, muchísimo el partido de Mariona, que ejemplifica mucho lo que es este Barça. Un equipo con gran concentración, con gran intensidad, agresividad en la presión. Para mí, más la clave del partido pasa no tanto por el talento y el acierto de cara a gol, sino por lo que hacen sin balón, por la frecuencia de robo y por la frecuencia a la hora de agobiar al rival, en este caso al Real Madrid. No hemos sido capaces de generar muchos unos para uno, ni con Atenea ni con Moller, luego tampoco con Marta Cardona, que entraría en la segunda parte. Asllani, para mí, no solo por el gol, sino por el trabajo en general y porque tenía las ideas más claras, ha sido la mejor. Y en el centro del campo no he entendido la presencia de Aureli Cassi, no he entendido por qué la acompañante hoy de Claudia Zornoza era Aureli Cassi. Creo que Maite Oroz, aunque no esté siendo su temporada, era un partido para ella, porque ante el Barça, que te agobia tanto, que te achica espacios y que te obliga a girar rápido para no perder el balón, Maite Oroz tiene mucho más talento y capacidad de sacar el balón que Aureli Cassi, que es una jugadora más defensiva y con menos técnica y menos velocidad. Entonces no he entendido su presencia. Hablando de individualidades del equipo, Esther González ha ido de menos a más, mucho trabajo, mucho esfuerzo, no tanto acierto, pero bueno, Esther siempre lo intenta en esos aspectos no tangibles o que no son tan evidentes dentro de un partido. Las centrales han tenido momentos, pero creo que Ivana y Rocío han achicado bastante agua del área, creo que han estado bastante bien. El problema creo que hoy lo hemos tenido en el doble lateral, tanto Olga Carmona como Lucía Rodríguez han sufrido mucho con Marta Torrejón y Rolfo, ahí estancando esas figuras que no eran laterales, eran extremos, tanto Marta como
como la propia Rolfo, que ha generado problemas también, como decimos, hoy Lucía ha sufrido, y aunque haya dado la asistencia un buen pase a Kosovare Asllani, creo que su partido no ha sido bueno, y tampoco he entendido mucho su presencia. Pero bueno, al final, pues tenemos que entender que no vemos los entrenamientos. A lo mejor entendía que Kenty no estaba para 90 minutos y por eso ha jugado Lucía Rodríguez, o que se quería guardar el arma de la mexicana para la segunda parte, que de hecho ha entrado y ha dejado un muy buen pase, por ejemplo, a Esther González en una ocasión bastante manifiesta. Marta Cardona la tuvo en la segunda parte, en una situación donde cualquier cosa que no hubiera sido golpear a portería era raro, no definió. Y bueno, me intento quedar con el aprendizaje de este tipo de partidos, de crecimiento de un equipo como el nuestro, con falta de experiencia, con falta de ganar partidos importantes ante equipos top como es el Barça, pero, insisto, con la sensación de que vamos creciendo, de que vamos mejorando y de que al final estamos jugando probablemente frente al mejor equipo de Europa, y creo que hay que poner en valor el esfuerzo y el trabajo que hemos tenido a nivel físico, que luego al final lo hemos pagado, ¿no? Creo que en la segunda parte, cuando hemos marcado el gol con un 3-0, se te hace todo muy cuesta arriba, y mentalmente, psicológicamente, al final el esfuerzo pues se paga, y creo que en los últimos 15 minutos, del 75 al 90, prácticamente no hemos podido construir juego como tal, estructurar juego estático, y aunque hayamos encontrado alguna leve situación, como digo, la de Marta Cardona, por ejemplo, pues realmente no hemos tenido mucha incidencia en la portería de Sandra Paños. Al Barça, a goles no le vas a ganar. Tienes que ganar bajo el rendimiento defensivo, el que Misa, que ha sido la mejor del Real Madrid, finalmente, pues no te generen, digamos, muchos goles en poco tiempo. Y al final, pues eso, hemos pagado lo que ha pasado del 10 al 25, del 8 al 23, todo ese periodo donde nos han marcado 3 goles muy rápido, al final nos han sacado prácticamente de partido. No vamos a hacer el Easy Isidoro y qué hubiera pasado Easy, pero sí que me hubiera gustado pues que algunas situaciones defensivas las hubiéramos podido corregir y que en vez de 3 goles pues te marquen 1 o 2, pero no 3 goles tan rápido, ¿no? El Barça ha merecido, evidentemente, los 3 goles, porque ha generado situaciones, no tantos como otros equipos dentro de la liga, creo yo, pero sí que ha generado ocasiones para marcar goles. Así que nada, a pensar ya en el partido frente al Kharkiv, ya con los deberes hechos de cara a cuartos de final de la Champions, y precisamente pensando en la Champions, pues oye, en los cuartos de final, si nos toca un rival importante, pues que podamos dar una buena versión, e incluso, ¿por qué no? Si no es un equipo Lyon-Barça, de este nivel, o como el PSG no nos puede tocar, pues creo que sí que podemos hacer cosas. Si el equipo tiene esta estamina, este estado anímico que he visto positivo, con una sensación de no rendición, de no tirar el partido, pues a partir de ahí podemos ver cosas, porque el equipo, sin ser sobresaliente de calidad, tiene talento, sin ser el más rápido, tiene velocidad, y es verdad que nos falta potencia física en las distintas demarcaciones, pero eso no lo vamos a cambiar a día de hoy, esta temporada, así que tenemos que tirar con lo que tenemos, y Torino intentando sacar el máximo rendimiento y la máxima productividad de las jugadoras. Así que nada, derrota en el Clásico, que bueno, como tal Clásico no es, porque pocas veces se han disputado Madrid-Barça, evidentemente, pero bueno, nos quedamos con las cosas positivas, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y a seguir pues compitiendo, que al final es con lo que yo me quiero quedar, ¿no? Yo pedía en la previa que no nos pasaran por encima, que no nos humillaran a nivel goleador, que no diera la sensación de que no habíamos hecho nada en el campo, que no queríamos hacer nada, dejar nada de pozo ofensivo, y hemos dejado algo, y defensivamente creo que, más allá de fallos puntuales, creo que en línea regular hemos trabajado bastante bien. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Dejad vuestros comentarios, vuestra opinión respecto al partido, y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.